Bueno, vamos a dar inicio al segundo panel de estas jornadas que hemos titulado un poco subsumiendo el conjunto de mesas de las tradicionales jornadas: crecimiento y desarrollo, el agro, fronteras y economías regionales, comercio y consumo. Al igual que el panel 1, vamos a contar con especialistas, con referentes de la disciplina como Fernando Rossi, Daniel Santilli, Marcelo Rugier y Viviana Conti, que bueno, que en esta oportunidad Viviana no va a poder estar presente porque como comentó Julio, estuvo con un problema de salud. Vamos a hacer una pequeña presentación de Fernando y de cada uno de los relatores, que bueno, que todos lo conocemos, pero bueno. Fernando Rossi es licenciado en Historia y en Economía, doctor en Historia por la Universidad de California. Se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Estudios Históricos Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella, y entre sus publicaciones se encuentran Chimney in the Desert, publicada por Stanford University, y es coautor de Desorden y Progreso, la crisis económica argentina 1870-1905, publicada por EDASA. Te vamos a dar 25 minutos y podés comenzar. Bueno, empiezo agradeciendo a los que me invitaron. No está Julio acá. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar sobre dos aspectos de la historia económica argentina. Uno muy poco trabajado y el otro en proceso de bastante trabajo, que son el comercio y el consumo. El comercio es como la línea olvidada de la historia económica. El boom exportador se estudia mucho la historia de la agricultura y la ganadería. En la CICI y el peronismo pues, se estudia mucho la industria. El comercio, a pesar de que tiene una incidencia enorme dentro del Producto Bruto Interno, es una tercera parte, no ha sido demasiado estudiado. Sí ha sido estudiado en principio por los historiadores coloniales, que se fijaban mucho, y en el siglo XIX también, en los circuitos de comercio, y los describieron muy bien. Edwin Lander, Viviana Conti, también Roberto Smith, para el caso del litoral. Ahí aparecía el comercio interno, porque dentro del comercio la línea bonita era el comercio exterior. Entonces se hacían estadísticas, se hizo la estadística de la CEPAL, la de Cortés Conde, hasta que aparecieron las de Tira Rayas, que son las mejores. Pero lo que apareció es que lo que más importaba, lo que más importó por mucho tiempo fueron las exportaciones. Y se le daba bastante poca importancia a las importaciones. Y justamente esto no es un fenómeno argentino, pero la importancia en las importaciones viene a ser un fenómeno latinoamericano. Hay un libro de Benjamin Orlow y Arnold Bauer que se llama The Allure of the Forest, que son las exportaciones en el periodo postcolonial. Eso motivó una serie de estudios en América Latina sobre las importaciones, que están relacionados con el tema del consumo, de lo que les voy a hablar después. Ahora, esto de que sea la tercera parte del PBI llevó a que hubiera gente que empezara a interesarse en el comercio. Hay poco trabajo hecho sobre la formación del mercado nacional. Bueno, yo creo que los trabajos que están haciendo Daniel o Juan Luis ayudan a conocer más el mercado nacional, porque hay poca información sobre ese mercado, pocos trabajos, pero algunos muy importantes. Y cuando se descubre esta importancia del sector comercio, se empieza a estudiar. Y acá tengo que nombrar, yo voy a tratar de nombrar como en Inés poca gente para que no quede nadie de fuera. Pero es Andrea Luich. Es decir, cuando empiezan a trabajar con los
comerciantes minoristas, cuando empiezan a trabajar con los libros de los comerciantes, los libros de cuentas de los comerciantes, ahí entran a conocer mucho sobre el comercio. Yo le dirijo a un estudiante de Ledesma que trabaja justamente en las redes de comercialización en La Pampa, y en gran medida su trabajo se basa en el estudio de los libros de las casas comerciales. Es decir, esto hace un antes y un después de lo que hace el comercio. Hay áreas que han sido poco estudiadas en el comercio, como por ejemplo el mercado inmobiliario. Hay un trabajo de Norma Cierto, pero es un área muy poco trabajada. Y con el consumo lo que nos pasa es que es un área que ha concitado un interés creciente en los últimos años. De no existir, durante muchos años lo que se vio era el lado de la oferta, no el lado de la demanda. Yo siempre les explico a mis alumnos que el gran problema de la revolución industrial fue un problema de demanda. O sea, antes de la revolución industrial, el problema era la oferta. Lo que llegaba, especias de la India, tela de China, la Europa se vendía. El tema era conseguirlo. La revolución industrial lo que hace es que no hay demanda suficiente para todo lo que se produce. Y entonces esto va a tener que ver con la llamada sociedad de consumo, que a diferencia del consumo solo, que es algo que han estudiado los antropólogos, los sociólogos, una sociedad de consumo se define como una sociedad en la cual la gente se desprende del bien antes de que cumpla su vida útil. Y entonces esto es una explosión de demanda que permite que las fábricas de la revolución industrial puedan vender todo aquello que producen. Quiero rescatar en este mundo del comercio el tema de la marca, que también Andrea Rich lo ha trabajado mucho, como muy prometedor, es decir, la marca como sinónimo de calidad. Vemos hasta dónde la existencia de marcas le da más soberanía al consumidor o le da soberanía al productor, o qué efectos genera. Hay trabajos que se encuentran entre dos mundos, entre el mundo del comercio y el mundo del consumo. Por ejemplo, el de Garavaglia, sobre la yerba mate, mercado interno y economía colonial, es un trabajo que uno podría ponerlo como un trabajo de comercio o de consumo. O los trabajos de Carlos Mayo con las pulperías y los inventarios de esas pulperías, nos habla del comercio de las pulperías y del nivel de consumo que hay en los lugares, que haya tantos. Acá es muy importante tener una serie de más o menos continua, porque lo que importa es el flujo, no es el stock. Si uno puede ver una pulpería y decir, qué increíble, tienen una botella de cognac francés, y tienen tantos kilos de galleta, pero tiene que ver cuánto dura la botella de cognac francés, porque si son 50 años de la misma botella de cognac francés, no es muy diversificado el consumo. Es decir, hay que eludir las visiones impresionistas que uno dice, ¿qué cantidad de bienes tiene esta pulpería? Lo que debe consumir esta gente. Y hay bienes que no se consumen nunca directamente. Entonces, ahí hay que fijarse mucho en el flujo, más que en el stock. Bueno, los trabajos sobre el consumo comenzaron a realizarse en la década de los 80 en Estados Unidos, enseguida pasaron a la América Latina y tuvieron su origen en un trabajo de Neil McKendrick, que decía que la revolución industrial no había sido una revolución
en la oferta, sino que había sido primero una revolución en la demanda que subió los precios en la curva de oferta y de demanda, y eso incentivó a los productores a crear, inventar nuevas máquinas. Entonces después se dio la famosa desplazamiento de la curva de la demanda, que baja los precios y sube las cantidades, que es la revolución industrial al fin y al cabo. Bueno, los primeros trabajos sobre consumo tienen que ver con lo que se llaman en inglés las commodity chains, es decir, las cadenas de comercio de los bienes. Un trabajo muy interesante de Sánchez Artilo sobre bebidas alcohólicas, 2007 en América Latina, donde aparece el vino, en el caso de Argentina. Pero lo que ha llevado más interés últimamente es el mate. O sea, hay un trabajo sobre la yerba mate de Christine Folk de 2010, y hay dos historias de la yerba mate que acaban de salir, una de Julia Sardian y otra de Rebecca Pike, ahora. Si el mate con cita y interés. ¿Y cómo se obtiene este mate? ¿Cómo se consume? ¿Cómo es parte de la historia de consumo que se da? Bueno, el consumo es importante en el proceso de globalización. García Cantini, en el libro Consumidores y Ciudadanos, estudia el impacto de la globalización en América Latina, que se centra en México, a través de la lente de la historia cultural. Buena parte de la historia del consumo va a ser un link entre la historia económica y la historia cultural. Y no es muy fácil. Por ejemplo, la historia del sueño. La gente no dormía como ahora, hasta antes de la revolución industrial, dormía de manera segmentada. Dormía un rato a la noche, después andaba de jarana, a las 12 o 1 de la mañana, 3, 4 de la mañana, y después volvía a dormir. Esto cambió y ya se probó en Inglaterra que fue así, y terminó el sueño segmentado con la revolución industrial. A mí me preguntaba si en la Argentina se podía hacer un trabajo así. Yo no sé si hay fuentes para todo esto, pero ¿qué es esto? Historia económica, historia cultural, la historia de las emociones es parte de la historia económica y cultural. Bueno, la historia de los sentimientos, sí. Bueno, el consumo empezó a estudiarse primero con números de consumo. Es decir, había sobre todo dos seguidores de Alejandro Bunge, que eran Llorens y García Mata, discípulos de Alejandro Bunge, que empezaron a publicar cifras de consumo en la revista de Economía Argentina. Esa es la primera fuente que tenemos y resulta realmente muy interesante porque nos muestra el altísimo consumo de carne, cosas que ya sabemos, pero era mucho más alto que en la actualidad, en la época, en la década del 30, o mucho más en la del 40. Y de los números se pasó a lo que el consumo se relacionaba con la llegada de la modernidad, es decir, el estudio de la publicidad, el estudio de las tiendas departamentales y la cultura del consumo. La publicidad ha sido estudiada en Argentina, no como debería, pero todavía da para mucho más. La publicidad es un fenómeno que hace que el productor y el consumidor, que cada vez se han alejado más en sus operaciones de compra, los una a través de la publicidad. No digo propaganda, porque propaganda y publicidad eran dos palabras intercambiables hasta la década del 30, pero los nazis llegaron en el año
Alemania dijeron no, propaganda es el discurso político, publicidad, que no me acuerdo cómo se dice en alemán, es lo comercial, judío, había que diferenciar. Así que nunca le hablen a una agencia de publicidad de propaganda porque no le va a caer bien. Los estudios de la publicidad nos muestran los esfuerzos que hacen los comerciantes y los publicistas por lograr imponer una marca comercial. De ahí también la importancia de los estudios de la marca. Y es muy interesante porque los investigadores sobre los primeros años de la publicidad en la región de América Latina demuestran que las empresas multinacionales se enfrentaron a fuertes dificultades en América Latina y que se vieron obligadas a adaptarse a los patrones culturales locales. Es decir, las empresas, los trabajos que tenemos de empresas publicitarias en la Argentina nos muestran que trataron, sobre todo la J. Walter Thompson, que es la más grande de Estados Unidos, o por ende la más grande del mundo, se instala en Buenos Aires, se instala en Río de Janeiro, pero no puede, tiene que adaptarse a las costumbres locales, hace estudios de mercado, que por suerte hay un archivo de la Walter Thompson, entonces uno puede acceder a esos estudios de mercado, a ver qué son estos tipos raros. Por ejemplo, hay una cosa sobre la cual escribí yo hace muy poco, que es un exceso de ventas en bienes que se llaman time spending, es decir, que hacen gastar el tiempo, como los autos, para esparcimiento, la radio, y hay otros que se llaman time saving, es decir, ahorrando dinero, el lavarropas, las aspiradoras, la cocina eléctrica, las heladeras eléctricas, para no estarlas comprando todos los días. La Argentina es un país que demanda muchos bienes time spending y pocos bienes time saving. Yo trato de explicar a ver por qué es eso, pero la cuestión es que las empresas que se instalan en la Argentina y en Brasil y en México tienen que adaptarse a las costumbres locales porque si no fallan en sus estrategias publicitarias. Algunos han hablado de la americanización del consumidor, es decir, la idea de educar al consumidor que tienen estas empresas. Y bueno, la idea que a pesar de estas dificultades iniciales, las empresas terminan yéndole bien, nos muestra que hicieron bien esa adaptación. Adoptan al gaucho, por ejemplo, como emblema, las costumbres gauchescas, asociándoles con los gustos de lo que venden. Le pasa lo mismo a la Unilever. Tiene una agencia de publicidad propia que se llama Reckitt, que llega, también están en los archivos de Unilever, llegan a América Latina, llegan a Argentina y no entienden a la gente. No es como en Inglaterra. La gente se baña más en Inglaterra. ¿Qué le damos? ¿Por qué se baña tanto? Es como cuando los franceses compraron la empresa de agua, estaban espantados por la cantidad de agua que consumían los argentinos. Comparado con los índices franceses era una locura, según ellos. Bueno, las tiendas departamentales han sido muy trabajadas como, después de la publicidad, como elemento de modernidad. De la misma manera que la publicidad es un elemento de modernidad, las tiendas departamentales, que ya no existen más, existe solamente la Favorita en Rosario, pero son tiendas que tenían el dueño del negocio, el dueño de todo, de la sección juguete, la sección vestimenta, la sección calzado, y que además vendían por catálogo. Y para vender por catálogo es muy difícil
porque hay que darle a la persona que pide lo que realmente quiere, qué medida de pantalón usa, qué medida de blusa usa. Y los catálogos vienen todo explicado, esto lo trata muy bien Carta Versa, un cuerpo de papel. Y esto tenemos un buen futuro para los archivos, para los trabajos sobre tiendas departamentales, especialmente porque los archivos de Harvard Chávez existen. Y existen las memorias. Están accesibles. Había un trabajo de Eugenia Cruzco sobre Beatriz Chávez en Tucumán, porque de hecho muchas venden por catálogo, pero es más fácil vender al cliente directo. Bueno, hay otros fenómenos que se incorporan a este estudio sobre el consumo, como el fenómeno de la moda. Es decir, la moda es un fenómeno en el cual hay un grupo que se quiere distinguir de otro, y entonces usa una moda. Pero hay un grupo que lo quiere emular, entonces copia la moda, bien o mal la copia, y el grupo de distinción, esto es una idea de Pierre Bourdieu, cambia de distinción. Y el mismo grupo de emulación cambia de emulación y vuelve a emular con el grupo de distinción. Esto lo que hace es crear una enorme masa de consumidores potenciales. Y hay muchos trabajos que resultan interesantes en relación con los segmentos de consumo. Por ejemplo, el consumo juvenil, que es un invento de la década del 60, la tiene Manzano, está muy bien. Hasta la década del 60 había consumo de niños y consumo de adultos. Consumo joven no había. Bueno, es un invento de los 60 que va a seguir quedando hasta ahora. Los jóvenes no se visten como los niños, pero tampoco se visten como los adultos. Y hay trabajo, como les digo, como el de Valeria Manzano. Hay trabajo sobre las economas, como Doña Petrona, hay 2 libros sobre Doña Petrona. Bueno, y para terminar, hay un famoso historiador del consumo en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, que se llama Frank Tremba, que lanza un manifiesto en el año 2004 que se llama Más allá del consumismo, nuevas perspectivas históricas sobre el consumo. Lo que dice básicamente es que tenemos que terminar con esta idea de grandes tiendas, publicidad, bueno, todo lo que yo hago, basta. Hagamos esta cosa, es decir, démosle agencia al consumidor. Entonces fijémonos en los movimientos de protesta, en las cooperativas de consumo, en los movimientos. Y esto es muy interesante. Hay un libro que yo no sé si se publicó en castellano, de Eduardo de Lena, o se está publicando, alguien me dijo, Dignifying Argentina, que peronismo, ciudadanía y consumo de masas. Es muy interesante para ver cómo el peronismo usa el consumo como medio de dignificar al trabajador. Hay un trabajo que sí se tradujo, es el de Natalia Milanese, a los trabajadores salieron de compras, que más o menos está en la misma tónica. Y voy a terminar con trabajos que relacionan el consumo con la política. Por ejemplo, Daniel Friedman hace un estudio sobre el concepto de homo economicus durante la dictadura militar. Porque alguno que tenga la edad mía se acordará que el gobierno militar tuvo una campaña de educación al consumidor, que iba una mujer a un mercado y le decía, este es medio kilo, pero no es medio kilo. Bueno, démelo igual, y ponían un sello que decía culpable. Se trataba de bajar la inflación con este método.
Hay un trabajo de Pablo Peluca que se llama Global Consumer Rights in the Liberal Times, que justamente muestra el papel de ADEL como la Asociación del Consumidor en este sentido. Y aquí vienen las reacciones de las ONG por el medio ambiente, cómo el consumo incide sobre esto. Bueno, todo esto es una cosa que se está dando en el mundo y en la Argentina aparentemente también está empezando a aparecer. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a darle la palabra a Daniel Santini. Daniel es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto Ravigliani. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Dimensiones de la desigualdad en la Argentina en el largo plazo, 1780-1914, publicado por Prometeo. Y junto con Raúl Fradkin y Jorge Hellman, Rebeldes con Causa, Conflicto y Movilización Popular en la Argentina del siglo XIX, también de Buenos Aires, Prometeo. Le damos la palabra, 25 minutos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero ponerme el medidor, así te saco no, para ir viendo cómo voy, nada más. Pero, ¿dónde está? Esto se les cuenta, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la asociación por esta invitación, no por reiterado, no hay que hacerlo. O sea, nos une amistad con casi todos los que estamos acá, sobre todo con los miembros de la asociación, con los cuales compartí durante un montón de años la comisión directiva. Bueno, yo voy a hablar de Buenos Aires, de la historia agraria, no porque esta historia que vamos a reseñar es exclusivamente de Buenos Aires, sino porque yo me desempeñé en ella y sigo aún, y además por una cuestión de tiempo. Si tengo que hablar de todo el país, no nos alcanza el tiempo, porque, como esta mañana dijeron, una de las puntas de la renovación historiográfica argentina es la historia agraria. Entonces, por lo tanto, hay una producción impresionante y una serie de caminos que se abrieron durante mucho tiempo que son imposibles de abarcar en todo el país en una charla de 20 minutos. Digamos, más o menos la evolución de la historiografía agraria argentina es común a todo el país, aunque hay diferencias cronológicas, ¿no? Avances rápidos, identificaciones en diversos lugares y en diversos momentos. Bueno, mi columna se podría llamar De la historia agraria a la historia de la desigualdad, pero es el título del último trabajo de Jorge Hellman en vida, publicado en vida en 2017. Luego apareció otro, pero que fue escrito con anterioridad. Por lo tanto, prescindiré del título porque no puedo plagiarlo a Jorge, por supuesto. El artículo aludido reseñaba su trayectoria desde sus inicios en la historia agraria a la última etapa de su carrera dedicada a la desigualdad y al nivel de vida en la primera mitad del siglo XIX, casi exclusivamente, ¿no? Pero quiero hacer referencia al devenir de esa trayectoria que, si bien se puede personificar en Jorge, es en parte la de la disciplina, si se la puede llamar así, ¿no? La historia agraria. Y me gustaría homenajear en este raconto a tres compañeros que ya no están, aunque no han sido compañeros míos, digamos, son de mi misma generación, pero yo empecé bastante después, así que no son compañeros, no me puedo considerar par, ni por el tiempo de haberme recibido, que son los verdaderos pioneros, o uno de los verdaderos pioneros del tema, Carlos Mayo, Juan Carlos Garavaglia y Jorge Hellman, por supuesto. Podría agregar mucho más, pero quiero quedarme con los que ya no nos acompañan. En el curso a través de esa nota voy a decir algunas cosas más con respecto a algunos otros que tampoco nos acompañan ya. En los años 80, luego de la vuelta a la democracia, como todos sabemos, reverdece la historiografía argentina, como resultado de la vuelta de varios de los actores de fines de los 60 que habían debido exiliarse por la persecución de la dictadura militar y sus prolegómenos. Recién recordábamos algunos
hitos de esos exilios, ¿no? Uno de los aspectos protagonistas del retorno fueron los estudios acerca del mundo rural de Buenos Aires. Se referían principalmente al devenir demográfico y económico de la región, los ejemplos de Pepe Moreno, José Mateo, Mariana Canedo y los pioneros que indiqué, por supuesto. Las preguntas eran cuántos habitantes había, su composición social, de qué vivían, cómo se organizaban, qué producían, etc. El arco temporal era el último siglo de la colonia y la primera etapa independiente, postcolonial. La economía del periodo estaba en primer plano, por supuesto. Los primeros resultados fueron entender que la región estaba habitada por familias que cultivaban y tenían un pequeño hato de ganado, que no era necesario ser propietario, dado que podían ocupar un trozo de tierra para acuerdo con sus dueños o no, y que concurrían al incipiente mercado porteño para vender sus excedentes. Esto no implicaba que no hubiera grandes propietarios de grandes rebaños de animales, pero eran el paisaje dominante, o sea, estas familias productoras, no eran el paisaje dominante los grandes propietarios, como la historiografía tradicional decía hasta ese momento. O sea, nace enfrentándose a una visión anquilosada, digamos, de lo que era la campaña antes de la independencia. Era la economía entonces el disparador. A partir de ese momento se la llama historia agraria. Se adopta el nombre de historia agraria, por supuesto no es un invento argentino, ¿no? Pero bueno, se lo adopta. Al hablar de historia agraria, el ámbito se reduce a lo económico prácticamente, ¿no? Sin embargo, cuando se escriben los primeros estados de la cuestión, allá por fines del siglo XX, se notaba que esta denominación estaba siendo superada, ¿no? Que la primera etapa de esta historiografía que estamos revisando, que como buenos historiadores herederos de la tradición de Annals, posaba su mirada principal en los aspectos económicos, estaba siendo rebasada, evidentemente. Un nuevo resumen daba cuenta de esa ambivalencia en el cambio de nombre de la disciplina, en el ámbito porteño por lo menos. Era ahora historia rural rioplatense, que por supuesto abarcaba más que lo económico, ¿no? Todavía con cierta timidez, esto es el 2004, pero 2 años más tarde ya se asumía directamente como una renovada historiografía que incorporaba los avances de la novelmente llamada historia agraria, o la anteriormente llamada historia agraria, formando un nuevo corpus denominado Historia Rural Rioplatense, precisamente. Esto ya es de Raúl Franklin en 2006, en la reunión que se comentaba hace un rato, durante la presidencia de Jorge Germán. Al final de la presidencia de Jorge Germán. Esta especificidad fue conformándose y subdividiéndose en innumerables especializaciones: demografía, producción, relaciones sociales, frontera, acción del Estado, etc. De modo que pude decir más tarde, bastante más tarde, que la saga continuaba. Mi propio estado de la cuestión en 2017. De la especificidad económica, donde se investigaba desde la cantidad de pobladores, las actividades, la producción, la fiscalidad, fue derivándose a aspectos más sociales, como las composiciones familiares, las relaciones parentales y sanguíneas y políticas, las relaciones de los pobladores rurales con la justicia y la autoridad pública y privada, la lenta configuración del Estado, etc. Una nueva vuelta de tuerca ya en los 2000 fue detenerse en la política, en las construcciones que se generaron en ese ámbito, que incluían los modos de recepción de esta novedad a partir de la independencia, las formas de representación de los sectores rurales, las reacciones, la rápida percepción de las fuerzas y debilidades de los participantes, tanto de un lado como del otro, ¿no? De los sectores populares a las élites. Todo esto en el marco de una sociedad fronteriza, donde las relaciones de la percibida otredad estaban presentes todo el tiempo, y no solo con los indígenas, sino también con esclavos y sus descendientes. De modo que el objetivo de esta charla es precisamente reseñar este devenir en el marco de la jornada de Historia Económica de la Asociación Argentina de Historia Económica, ¿no? De las que los pioneros actúan desde la integración de la democracia. Voy a relatar en forma sucinta algunos hitos de ese devenir. Y voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para no aburrir, porque hay mucho. En 1983 se celebraron las 5ª jornadas en las que se presentó un trabajo de Carlos Malo, uno de los pioneros mencionados hace un rato,
ingresos de una quinta porteña 1791-1807. Esto no quiere decir que no se esté realizando por afuera de la jornada o por afuera del ámbito de la asociación económica otras apariciones. Voy a reseñar únicamente lo que pasa dentro de la jornada, ¿no? En 1985, en Rosario, una investigación legendaria que socavó el paradigma de la conformación de la élite terrateniente. Me refiero a Tierras, Premios y Donaciones de María Elena Infeste y Marta Valencia. Sobre temas concomitantes, o sea, con otra investigadora que ya no está, Adela Arispuru, hablaba de la propiedad en el tardío siglo XIX. Y un simposio sobre historia colonial contenía trabajos de Jorge Hellman, aunque todavía no dedicado a la historia agraria. Lo hablamos hace un rato, donde se había presentado eso de qué se refería, y de Carlos Mayo saliendo del ámbito de la economía, un texto sobre la vida en la frontera, de lo que ha escrito bastante. En Tandil, al año siguiente, Raúl Mandrini, otro que ya no está, no voy a seguir haciendo este comentario porque parece un acto fúnebre, sino, ¿no? Presenta un texto sobre la economía pastoril de los indígenas bonaerenses. Otro texto legendario que encontramos en ese año, Carlos Mayo y Ángela Fernández, revela el peonaje rural. Estas miradas renovadas que se estaban traduciendo en la historiografía ya estaban generando divergencias. Una será la disputa sobre la mano de obra rural, que no se dará en este ámbito, sino en las reuniones del anuario de IES. Bueno, todos los conocemos, ¿no? Hellman, Amaral, Mayo y Garabaglia. Y la otra, si bien ligada a la primera, por supuesto, porque están dentro del mismo ámbito, se abocará a las relaciones sociales establecidas de la campaña, incluyendo un análisis del sistema productivo en su totalidad, con la presentación de Eduardo Ascuy Ameguino. Disputa que se prolongará durante varias jornadas, y por lo que he visto parece que no termina, porque ayer apareció el aviso del libro de Ascuy Ameguino que parece seguir insistiendo con lo que decía hace 40 años, o 30 y pico. En la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA, en 1988, se desarrollaron las 9ª jornadas, donde esta divergencia tomó mayor estado público en el ámbito historiográfico. Se presentó el panel Producción y Relaciones Sociales del Virreinato del Río de la Plata, de que participaron, esto en forma de panel, no en forma de mesa o de simposio, de que participaron Ricardo Rodríguez Molas, Enrique Tandleter, Carlos Mayo, Juan Carlos Barabaglia y Eduardo Ascuy Ameguino. Vieron que no dije otro más que no está. A su vez hubo ponencias de representantes de ambas interpretaciones. Carlos Mayo presentaba Cuando no eran élites los estancieros, y junto a Ángela Fernández otro texto llamado Marcar la historiografía, por lo menos de esta primera etapa sobre la que nos basamos mucho, de lo que estudiamos con posterioridad, que se llamaba Anatomía de la estancia colonial bonaerense. Ascuy Ameguino junto con Gabriela Agresones, Capuse de Graciela, Problemática y Organización de los Hacendados Bonaerenses. Desde los títulos ya se notaban claramente esas discrepancias, ¿no? Otros autores presentaron análisis que hacen referencia a la ruralidad rioplatense y que también se convirtieron en su momento en textos de referencia continua. Guillermo Manzato y Guillermo Quintero sobre la propiedad, otros sobre la protección a la agricultura, y Jorge Hellman, ahora sí estudiando las formas de circulación en el medio rural, ahora sí ya abocado a la historia agraria, además de las intervenciones que había tenido en el año 87, ¿no? O mejor dicho, de que había participado un año antes, ¿no? Y Carmen Sexto sobre la burguesía rural rioplatense. O sea que la cantidad de ponencias en esos encuentros iban abarcando cada vez más, ¿no? La disputa continuó en 1989, ahora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Las jornadas se organizaron en 3 simposios temáticos. En uno de ellos, el B, sobre economía rioplatense, se presentaron ponencias que reflejaban estas divergencias, ¿no? Seguían estando en el candelero, ¿no? Garabaglia presenta El pan de cada día, otro texto, y Hellman establecido labradores, jornaleros y conchavados. Y Ascuy Ameguino, con Martínez Noñán y Gabriela Agresores, el censo de hacendados de 1789. Bueno,
Después tuvimos una versión nueva sobre ese censo, mucho después, ¿no? Eran los portavoces de las controversias con los comentarios de Carlos Mayo y Zacarías Muturquies. Un debate final sobre esta mesa contó con la participación de los nombrados, más Jeremy Adelman y Noemí Gilbert, que no está, entre otros. En 1990 en Luján apareció la sección de Historia Rural con un total de 23 ponencias de arco cronológico, regional y disciplinario amplio. Acá sí hablo de todo el país, ¿no? 23 ponencias. 6 de ellas hacían referencia a la región que nos ocupa. Acá parecen haberse acallado esas controversias que marqué antes y que marcaron justamente las divergencias que provocaba esta historiografía rural nueva, ¿no? O sea, por un lado, en disputa con la visión liberal tradicional y por otro lado con la visión marxista o de izquierda, si quiere, tradicional también, ¿no? Esos dos puntas, parecería que la historiografía que se inicia en este momento se coloca en un espacio equidistante sin dejar de reconocer ventajas y desventajas o información que proporcionaba una o la otra rama, ¿no? La siguiente reunión en Mendoza en 1992 no contó con simposios dedicados integralmente a la historia agraria rural, pero 6 ponencias repartidas en distintos simposios, una de ellas destinada a marcar generaciones posteriores, otra más, y que da cuenta de modificaciones en las miradas de la historia agraria. Me refiero al trabajo de Raúl Franklin sobre categorías históricas y las categorías históricas y las analíticas. Esta es otra ponencia importante que nos ayudó muchísimo a los que en ese momento, 1992, estábamos empezando a hacer nuestras tesis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, nos implicaba que no podíamos creerle a la fuente cuando decía hacendado, ¿no? Había que investigar por qué decía hacendado o por qué decía labrador y demás. ¿Dónde me quedé? En Córdoba, en 1994, se organizaron 3 simposios que tenían que ver con la región y la época: Historia Rural Colonial, Tierra y Producción en la región pampeana y Familia y Trabajo en Estancias y Chacras pampeanas. El primero, coordinado por Oscuya Meguino y Gresores, se presentaron 6 ponencias sobre la campaña. Bueno, no tiene mucha. Las jornadas de 1996 en Quilmes muestran 5 simposios sobre historia colonial. Todavía estamos en la época de los simposios, de lo que hablaba hoy Susana y Roberto, bueno, varios más, ¿no? Todos hablamos sobre eso. Todavía era la época de los simposios, ¿no? Sobre historia colonial. Con ponencias que tocaban población, producción, propiedad, además de la ya tradicional historia agraria, ¿no? Algunos de esos simposios. Esta presentación, bueno, te va siendo demasiado larga y tal vez aburrida, ¿sí? Por lo tanto voy a apurar un poco, ¿no? En Tucumán, en 2000, en la mesa de historia agraria se presentaron por primera vez trabajos sobre desigualdad y en la distribución de los bienes. Garavaglia, Hellman y Festa, entre otros, conformaron ponencias referidas al tema. Bueno, yo también. En ese momento, o sea, esos estudios sobre desigualdad estaban enfocados a la región pampeana. Estoy hablando de eso, miren los nombres: Garavaglia, Hellman y Festa. O sea, estaban enfocados en la región pampeana, pero había otros más. No sé si estaba vos, Julio, también en eso. ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó? No, todavía no Yo soy ni había nacido, pero... Tenés razón, por eso nosotros. En 2004 se deja la estructura de simposios para pasar a las mesas generales, temáticas, y la mesa 1 resulta ser la de historia agraria. O sea, la 1, la primera es la de historia agraria. Ya no es la 1, pero no importa. En ese momento, ¿cuál era? Bueno, se puso la 1, ¿no? Resulta ser la historia, denotando su importancia, que incluye a nuestra categoría, historia rural rioplatense, por supuesto. Ya se mencionaron en el video los profundos cambios que produjo esta modificación para la renovación de investigadores y temas, ¿no? Realmente fue muy importante. En 2006, en Mar del Plata, se incorpora una mesa sobre crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida muy específica, dando lugar a una nueva delegación de los estudios rurales, no solo bonaerenses, en este caso, la desigualdad rural en conjunto, ¿no? La generalización de esta disciplina al conjunto del país promovió la formación, 2 años más tarde, del equipo que conformó y dirigió Jorge Hellman, verdadero impulsor de la disciplina hasta su muerte. El equipo sigue integrado, no hace falta que lo mencione, con investigadores e investigadoras de buena parte del país, y por Julio y Roberto, que están aquí presentes, que si bien trabajando desde Buenos Aires se ocupan de otras regiones, no, en este ámbito, ¿no? Se ocupan de regiones no porteñas.
una pequeña acotación sobre el tema en que derivó una buena parte de la historia rural rioplatense. No puedo referirme a ella más que a la pasada por el tiempo, sobre desigualdad, pobreza y nivel de vida, que es por supuesto un tema actual que quema, según afirmaba más temprano Susana, no exactamente con estas palabras, pero más o menos. A que le interese, remito a mi trabajo que está en el último número del anuario IES de 2021, no sé si es el último. Aporte que estima recuperar la vitalidad de estos estudios, que ya no son solo del siglo XIX, ahora estamos, digamos, hay investigaciones ya por lo menos hasta 1914. En esta estructura de mesas generales, solo interrumpida en ocasión de celebrarse en la Argentina el CLADE del 2012, a que le hacía referencia en Bariloche, es la que actualmente continúa, con una modificación. La mesa de historia agraria se ha dividido en 2 tramos desde las últimas jornadas, dada la cantidad de ponencias que se presentan, hecho que indica la vitalidad de la especialización. En las últimas jornadas, a pesar de la pandemia, hubo 25 ponencias. En este derrotero mucho han tenido que ver las y los coordinadores de las mesas de historia agraria, ¿no? En ese sentido, que no menciono para no olvidarme ninguno, solo 2 que están aquí presentes, Fernanda Barcos y Juan Luis Martínez, que han participado varias veces como coordinadores de esas mesas. Como ven, el derrotero de la historia rural de rioplatense, de la mano de la historia agraria, ha sido extenso, desde los inicios casi exclusivamente económicos hasta la actualidad, donde si bien el contenido económico no se ha dejado de lado, no se concibe una historia así, una historia que no tenga un anclaje en la economía, ¿no? Será muy egocéntrico, pero me parece que es importantísimo, en la historia económica sobre todo. Se lo enriquece con aspectos cualitativos que liman las aristas más duras de la economía y se la contextualiza en una amplia visión social y de época. Y el ámbito donde se desarrolló principalmente, como no podía ser de otro modo, fue en la Asociación de Historia Económica, Asociación Argentina de Historia Económica. Espero en otro momento reconstruir el derrotero de la Mesa de Crecimiento Económico y de Desigualdad y Estándares de Vida, que mucho tuvo que ver con la historia agraria. Avances. Sabemos mucho de la primera mitad del 19, bastante de la segunda, aplicando metodología histórica, estoy hablando no solo cualitativa. Está Julio, Fernanda, Juan Luis, Roberto por ahí sentados, es así. Se están reconstruyendo muchos aspectos de los inicios del 20 hasta 1930, con esa metodología histórica por sobre todas las cosas, no tanto económica. La Gran Depresión implica un freno a los estudios sobre la historia agraria, en 1930, pero últimamente se ha retomado mucho, sobre todo la última etapa, aunque en buena parte hecha por economistas, con poca participación de historiadores. Eso es algo que quiero recalcar. Me parece que esta mención, de esta forma o esta subdisciplina que crece a presentar apuradamente historia reciente, poca hay de historia reciente económica y sobre todo que se dedique a lo rural, ¿no? O sea, son los economistas los que avanzan ahí. Me parece que eso es un detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta porque nosotros tenemos otra visión diferente a la de los economistas, ¿no? Le agregamos un contenido a la economía que no se lo pueden dar los economistas por formación, ¿no? Porque no sea su voluntad, ¿no? Bueno, algo parecido sobre la desigualdad y el nivel de vida. Tenemos muchísimo de los últimos años, ¿no? Pero está hecho por economistas. No hay una sensibilidad de la historia económica en eso, salvo contadas excepciones, ¿no? No quiero nombrar ninguno para no, pero hay contadas excepciones que trabajan con metodología histórica. Bueno, recuperamos y defendemos que la historia económica la hacemos desde nuestra ciencia y con nuestras metodologías. Si bien utilizamos todo el herramental que la economía ha aportado últimamente, adaptándola a nuestra disciplina y utilizando la tecnología que permite análisis de la grande cantidad de datos gracias a la computarización y la digitalización. Todo lo que estuvo contando hace un ratito Fernando, si bien digo, básicamente está basado en eso, ¿no? Bueno, cierro con esto que se trata. La última jornada de investigadores, de jóvenes investigadores en el Instituto Revigliani, a la que yo fui, no por joven, por cierto, sino por investigador,
Noté una recuperación, un entusiasmo de determinados jóvenes investigadores de la historia económica que me sacó y mandé uno que aguante la historia económica. Y fue realmente, porque no está Elena Garibaldi, fue ella una de las que presentaba un trabajo muy conceptual sobre cosas que son muy actuales, ¿no? O sea, el tipo de cambio, los diferentes tipos de cambio de la etapa 55-60, una cosa así, 1955-1960. Y otros 2 o 3 trabajos sobre la historia económica que estaban muy interesantes. Mi dirigido, que no me acuerdo del apellido nunca, Mauro Pelosato Rally, y alguien más que ahora se me va a escapar, no quiero seguir porque me voy a equivocar. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Daniel. Muy bien. Bueno, vamos a terminar el panel de hoy escuchando la exposición de Marcelo Ruggier, que nos va a acompañar vía online, ¿no? Bueno, y yo iba a presentar, pero así no veo nada. Bueno. Lo puedo ver. Bien, bueno. Si no, Marcelo Ruggier es doctor en Historia por la Universidad de San Andrés y magíster en Historia Económica por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador principal en CONICET y es profesor titular de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es editor de Ex Industria, revista de Historia de la Industria, los servicios y las empresas en América Latina. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el Enigma del Desarrollo Argentino, una biografía de Adolfo Ferrer, del Fondo de Cultura Económica, y junto con Juan Odicio, El desafío del desarrollo, trayectorias de las grandes economistas latinoamericanas del siglo XX, editado por la Universidad de Cantabria. Así que bueno, gracias Marcelo y... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a la comisión directiva y al presidente de la asociación. Realmente es un gusto poder hablar esta tarde aquí. Bueno, me ha tocado hablar sobre crecimiento y desarrollo en la historia económica, en la historiografía, y la verdad es que son términos que incluyen una perspectiva global y que demandan, en todo caso, una perspectiva global, más si consideramos al desarrollo como el desideratum de las sociedades, ¿no? Y por lo tanto creo también, voy a volver con esto hacia el final, lo es de la historia económica como disciplina científica, ¿no? Yo creo que este es un poco el objetivo supremo de la historia económica, explicar de mejor manera a la sociedad actual y aportar desde esa perspectiva finalmente a su transformación. Pero no hay una historia del crecimiento económico como tal. En todo caso, en algunas otras historiografías, en otras latitudes, hay algunas pretensiones generales y algunas pretensiones teóricas en ese sentido, y no hay tampoco una historia del desarrollo, sí del concepto de desarrollo, pero no una historia del desarrollo, que quedan, digamos, en el marco de las historias económicas más generales. Si miramos en la tradición propia, en la tradición de nuestras jornadas, desde la organización de los simposios, desde que surgió la organización de los simposios allá por principios de los años 90, que apareció, digamos, la historia agraria o la historia de la industria y las empresas. Interesante, cuando aparece el simposio de industrias y empresas, hay un trabajo de Gutiérrez y de Corol sobre empresarios industriales y crecimiento económico, muy interesante para ver la mirada, la perspectiva en ese momento. Pero recién, con el cambio de siglo, yo diría, creo que es en 2004 que aparece Instituciones y Políticas Económicas, no recuerdo si en el 2002, pero en el 2004 seguro, y en el 2008 aparece Crecimiento y Desigualdad, ¿no? Crecimiento económico y desigualdad, como un simposio específico. Y cuando se repasan los trabajos dentro de las jornadas, la problemática del desarrollo no aparece como tal, ¿no? Con esto quiero indicar que en nuestra tradición historiográfica
al menos, está esa problemática subsumida en el conjunto de las búsquedas particulares de las subdisciplinas en las que se ha dividido, digamos, en la historia agraria, en la historia de la industria, en la historia de la empresa, en la historia de las instituciones, en la historia regional, etcétera, que de algún modo explican, digo, los problemas del desarrollo desde esas perspectivas específicas, desde esas perspectivas teóricas, etc. Claro está que esto no es explícito, ¿no? Por ejemplo, los problemas de financiamiento, ¿no? Que están presentes en instituciones o están presentes en las políticas, que afectan a bueno, las empresas o que afectan a la industria, o los problemas de mercado, los problemas de escala que afectan a las industrias, o las trayectorias empresariales, problemas de propiedad, de control, los problemas familiares, finalmente están vinculados a una problemática más general que es la del desarrollo, ¿no? Y esto es así porque, en definitiva, son búsquedas que parten siempre desde el presente, desde nuestra visión del presente sobre el desarrollo, que no es cualquier visión, digo, es nuestra visión del presente sobre el desarrollo, que es la que condiciona, en definitiva, esas búsquedas, es la que pone en blanco sobre negro, pero no solo, las problemáticas, ¿no? Como si fuera una especie de pintura, de un óleo, de un pintor del siglo XVII, un romano debería ser, que a la vez ilumina y hace foco en determinados problemas específicos, en determinadas cosas, en determinados personajes que son los que queremos visibilizar, para utilizar un término más actual, ¿no? Y ese tenebrismo es propio de la historia, pero es propio también de la historia económica, pero lo que quiero señalar es que esa luz no es blanca, está atravesada o atraviesa un conjunto de impurezas y están pasadas por un prisma, que es la marca de la propia búsqueda, que es la marca del presente y la marca de nuestra visión del desarrollo, nuestra idea del desarrollo, que en definitiva es una construcción, ¿no? Y en nuestro caso, hace, yo diría que 5 décadas, 50 años, que no crecemos, ¿no? Y que el desarrollo se presenta cada vez más lejano, ¿no? Que aparecen determinadas problemáticas vinculadas a los problemas del desarrollo, al subdesarrollo, etc. Y esto no puede más que impactarnos, ¿no? O no puede no impactarnos en definitiva, ¿no? Esta situación. Y nos ubica de una forma particular respecto a las teorías que intentan explicar estos problemas, y nos ubica de una forma particular respecto a otras teorías de gran impacto en la historiografía. Voy a volver un poquito sobre esto, pero digo, para pensar, por ejemplo, el tema de democracia y de desarrollo, ¿no? Que es tan afín a la nueva economía institucional, donde la democracia tendría precisamente esa flexibilidad para incorporar, digamos, las críticas y para superar las problemáticas en una idea, en definitiva, propia del progreso. Pero esto nos deja fuera, por ejemplo, algunas experiencias históricas que muchas veces han funcionado como modelos potentes para el análisis de la región, para el análisis incluso de la historia económica argentina, como es la experiencia del sudeste asiático, donde predominaron muchas veces regímenes dictatoriales o fuertemente autoritarios, para no hablar de los casos recientes, como el caso de China en la actualidad, muy alejado de prácticas democráticas, pero con una potencia de crecimiento significativo. Tendríamos que discutir ahí otra vez el tema del desarrollo. Pero eso confrontado con la experiencia argentina, por ejemplo, nosotros tenemos ahora, vamos a cumplir 40 años de democracia, de instituciones democráticas, y sin embargo, como decíamos, el desarrollo parece ser cada vez más lejano, y eso confronta, por otro lado, con la experiencia previa, donde en un contexto de fuerte inestabilidad ambiental o institucional, había un crecimiento razonable y había una sociedad, en todo caso, con patrones de igualdad más cercanos a lo que ubicamos hoy como propios del desarrollo, ¿no? Por otro lado, el concepto mismo, como decía, va mutando, ¿no? Es un concepto complejo, polisémico,
historizante también, que en ese cambio abre nuevas preguntas y abre nuevas perspectivas. Hay un artículo muy interesante reciente de Jimena Caravaca sobre cuando surge el concepto de desarrollo, y es propio de los años 50, es un concepto muy, muy cercano en el tiempo, ¿no? Pero a la vez que ha mutado y se ha transformado. Y en esa mutación, digo, en mi analogía pictórica, lo que se presenta es una nueva luz que recorre o que ilumina nuevos objetos, nuevos temas y nuevos problemas, ¿no? Entonces, si el desarrollo no es solo el crecimiento, en una perspectiva más actual, bueno, veamos el pasado en esos nuevos temas. Para ser más brutal, por ejemplo, la problemática ambiental, que es un tema claro de hoy, digamos que puede rastrearse en una dimensión histórica, en un contexto histórico específico, sin traspasar valores actuales a los actores de ese momento, obviamente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora que Jorge Hellman, en el trabajo de la historiografía económica, el libro en la encrucijada, ¿no? Escrito en 2006 a partir de unas jornadas que organizó la asociación, él planteaba cómo las magnitudes de las crisis económicas, ¿no? Llevaba a pensar como determinadas ideas respecto al crecimiento no eran producto de la aplicación de políticas o de aplicación de las reglas del mercado, y que surgían nuevos problemas como el tema del hambre, el tema de la desigualdad, etcétera, y que todo ello, digamos, remitía a replantearse precisamente los temas y los problemas. Claro, Jorge tenía muy presente ahí en ese contexto la crisis tan fuerte que había digamos, sobrellevado a la Argentina a partir del 2001. Estos nuevos temas se filtran en estas perspectivas, como decíamos, de la historia agraria, de la historia de la industria, de la historia regional, de la historia de las instituciones. Otro ejemplo sería el caso de la historia de las mujeres o la historia de género, ¿no? Ahora hay un trabajo muy interesante que ha ganado un premio de Ludmila Sheikman sobre las trabajadoras en las fábricas de dulces en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de género, aporta a la historia de la industria, aporta a la historia de los trabajadores, ¿sí? Aporta a la historia de las empresas, aparece ese tema y renueva de algún modo esos campos. Otro ejemplo sería, en un lugar ya más cercano a mis propios estudios, el caso de las ideas, ¿no? Algunos temas no parecen encontrar claramente un lugar dentro de esa disposición, organización de los simposios de las jornadas, irrumpen, como fue el tema precisamente de la desigualdad, ¿no? Creo que comenté, hacia 2008 aparece, digamos, como un tema específico o propio que tuvo, digamos, un gran desarrollo a partir de los trabajos de Jorge Hellman, de Daniel Santilli, el propio Julio, etcétera, ¿no? Es como que se abrió todo un nuevo campo, precisamente a partir de esa problemática, digamos, más actual, ¿no? Con nuevos desarrollos teóricos por su parte. En relación a lo que comentaba de las ideas, ahora pensadas como sustrato, en todo caso, de las políticas económicas. Permitió renovar también la idea de las políticas económicas o de la aplicación de las políticas económicas, o las ideas en el marco de la opinión pública, cómo impacta y cómo legitiman en todo caso esas políticas económicas en una sociedad de masas. Y nosotros tenemos en las jornadas el pensamiento económico, pero está asociado a la teoría o la historiografía económica, y es un campo en sí mismo que puede tener gran desarrollo y que permite, digamos, repensar de una forma novedosa algunas
perspectivas o abordajes más o menos tradicionales, como son las usinas de pensamiento, como son las corporaciones, como son los partidos políticos, como son las revistas, etcétera, ¿no? Hay como un dinamismo a partir de esa problemática, del surgimiento de esa problemática, de las fuentes y de la metodología propia, ¿no? En mi caso, bueno, he hecho el trabajo biográfico de Aldo Ferrer, digo, una biografía, y no hay muchas biografías de Bunge, de Ferrer, bueno, hay algo sobre Diamant, había una biografía muy importante sobre Presbich, ahora hay una biografía que acaba de salir sobre Alberdi, sobre el pensamiento económico de Alberdi, etc., ¿no? Entonces estos nuevos temas tienen sus propios desafíos metodológicos, sus propios desafíos teóricos, y a otros viejos, como es el caso de las instituciones, digamos, se aparecen como renovados, no solo desde la perspectiva de la nueva economía institucional, sino de, por ejemplo, la perspectiva de la estructura burocrática, de la perspectiva de las redes, de los diseños institucionales, de la confrontación de sus políticas con los actores, que también ha renovado o permite renovar mucho del análisis de la política económica. No solo es la política económica, es la idea y la aplicación de la política económica, sino es esa puesta a punto de la política económica en relación con los distintos actores, las resistencias, etc. Un ejemplo para pensar en la problemática del desarrollo en este sentido claramente sería el caso del Consejo Nacional de Desarrollo, el CONADE, ¿no? Hoy discutiéndose el CONADE del siglo XXI, y lo discutimos porque, bueno, hay una ausencia de esa institución, explicar, digamos, por qué se eliminó, por qué se creó, cómo funcionó, con alguna renovación teórica importante, quizás proveniente de los desarrollos conceptuales de Mazzucato o de Helpman respecto a la innovación y respecto a las instituciones, o las relaciones entre innovación e instituciones, podría ser realmente muy interesante. En este punto yo quisiera marcar que llama un poco la atención el escaso impacto de la nueva economía institucional sobre los trabajos, digamos, de la historia económica. Quizás algo más por fuera de los trabajos que se presentan en las jornadas de la asociación, ¿no? Quizás algo más ha circulado en ese plano, pero poco en los trabajos de la asociación, hay como un escaso diálogo, y en esto, digo, yo diría porque subsiste en gran medida una postura bastante simplista en esa perspectiva que explica desde su basamento teórico liberal, digamos, las situaciones históricas. Y claro, es difícil, insisto, ¿no? Desde una sociedad donde el crecimiento y el desarrollo se presenta como tan elusivo, ese diálogo que está focalizado en presentar, o insiste en presentar, en ver cuáles fueron los problemas, en qué nos pasó, qué se hizo mal, sin reponer muchas veces el contexto histórico en su complejidad, ¿no? Estos relatos históricos a veces son bastante esquemáticos, cuando no prejuiciosos, y muchas veces enfundados en modelos matemáticos con pretensiones cientificistas, caen en visiones ahistóricas, ¿no? Es decir, pretenden aplicar una teoría a la historia como una especie de laboratorio para demostrar las potencias. Quizás a veces las preguntas son muy positivas y alentadoras y muy ricas, no sé, ¿por qué unos países crecen y otros no? Digamos, ¿no? Esas grandes preguntas, pero muchas veces hay una propensión al adoctrinamiento en ese plano que es muy peligroso para la historiografía, que es una pregunta válida, pero que no se responde, digamos, con esquemas, o no se responde con respuestas finalmente sencillas, ¿no? Y yo creo que en esto quiero rescatar mucho, digamos, el aporte de la asociación, mucho el aporte de la historiografía económica argentina, o el sendero, o el derrotero de la historiografía económica argentina, porque tiene que ver con nuestra construcción, porque tiene que ver con nuestra tradición, desde los años 60, digamos, en ese momento en que se produce la profesionalización de los economistas, de la sociología, de los historiadores, de las ciencias sociales en general,
desde aquellas jornadas iniciales que organiza el IDES con la Universidad de Rosario de Historia Económica, donde el diálogo entre historiadores y economistas no fue muy fructífero, a juzgar por los comentarios posteriores, pero digamos que había una pretensión en ese sentido, pero que abrió un camino que sigue su derrotero y que a mi juicio es muy potente y muy promisorio, que se ha reforzado con el cambio de siglo. Me parece que esto es muy importante. Si uno repasa otra vez ese libro al que hacía referencia del 2006, que es un balance de la historiografía económica, han sucedido muchas cosas, digamos, han cambiado muchas cosas y creo que ha sido muy positivo, que es muy positivo el saldo en ese sentido, porque hay un proceso de fuerte revitalización, yo diría, de la fuente, digo, ¿no? Del uso de la fuente, de fuentes más amplias, que obviamente brindan nuevas pistas para nuevas indagaciones, como decía anteriormente, que hay una pretensión muy fuerte, más allá de algunos lineamientos teóricos que pueden condicionarlo, de reposicionar, de reponer el contexto histórico, de evitar precisamente los anacronismos, de evitar la simplificación, de analizar a los actores en su propia situación, en su propio contexto, que hay una fuerte pretensión interdisciplinaria. Esa búsqueda siempre está, sumado, digamos, a la pretensión, a veces imposibilitada, pero siempre está como un objetivo del estudio comparativo. La incorporación de desarrollos teóricos provenientes de la sociología económica, de la antropología económica, menos de algunos desarrollos que son importantes desde el punto de vista de la teoría económica, como la economía conductual, el comportamiento, pero quizás Fernando Rocci hable de esto, pero lo que sí advierto es que la historia económica está atenta, digamos, o estamos atentos a esos desarrollos. Y en los últimos años lo que se verifica es el uso de mayores herramientas teóricas, de una profusa investigación empírica, y una mayor profesionalización, digo, una profesionalización que ya, yo diría, está plenamente consolidada, no solo está consolidada en instituciones, en centros, en estudios de posgrado, sino también claramente en revistas especializadas en distintas problemáticas, ¿no? Hay en paralelo una crítica positiva y sana a las visiones simplistas y a los grandes relatos, pero yo creo que subsiste un desafío, que es el desafío de la historia económica, que es no abandonar esa pretensión de historia total, ¿no? Y esa historia total, en definitiva, es la historia del desarrollo. Yo creo que ese es el desafío de la historia económica, que se anuda en rigor al desafío del desarrollo, ¿no? Que es en definitiva la búsqueda, como decía, y el anhelo de las sociedades. Así que por acá iban por ahora mis reflexiones y dejo abierto entonces a las preguntas o a los comentarios. Muchas gracias. Bueno, quería agradecerles a todos por estar presentes, quería agradecerles a la gente que estuvo y se tuvo que ir, y bueno, por supuesto también creo que un poco como lo sabe Fernando, lo sabe Daniel, que bueno, que hemos estado, y Patricia que no está más, y Agustina que no está sobre todo más en todo esto, hay un montón de gente que, bueno, que está aquí, que no está aquí, que han tenido un rol bastante importante en todo esto. Creo que digamos, eso por un lado. Por otro lado, agradecerles otra vez a todos los que han hecho algo durante todos estos largas décadas por la asociación, y creo que es una apuesta al futuro. Una apuesta al futuro porque creo, entre otras cosas, el hecho de que estemos aquí, el hecho de que haya habido esta trayectoria, que tengamos estas cosas que hemos tenido y que están formando parte de la asociación, la historia de la memoria de la asociación, haber tenido premios Nobel en nuestras jornadas, haber sido testigos de esta enorme renovación historiográfica de estas 4 décadas, yo creo que es un buen aliciente para pensar que el futuro es próspero y es brillante. Así que bueno, los dejo aquí y bueno, les agradezco nuevamente a
todos. Espero que nos encontremos pronto en las jornadas que van a ser en Río Cuarto el 26, 28, 29 de septiembre del año que viene. Y bueno, cuando tengamos también unas nuevas jornadas intermedias, espero que también podamos vernos y disfrutar un poco de la compañía y del intercambio con todos. Gracias. Muchísimas gracias.